Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy con este video quiero decirles cómo es que yo utilizo Excel para poderle dar solución a las cartas de control de variables. Algo muy importante es que nosotros siempre debemos de saber qué tipo de carta es la que debemos de utilizar. Y bueno, algo que primeramente divide entre utilizar una carta de control de variables y una de atributos es que las cartas de variables normalmente estas tienen mediciones. Son muy específicas en darnos medidas sobre el peso, sobre el volumen, sobre temperatura, sobre grados Brix, bueno, etcétera, todo aquello que nosotros podemos medir. Pero cuando nosotros tenemos unidades defectuosas, proporciones defectuosas, es cuando nosotros vamos a tener que utilizar una carta de atributos. Bueno, las cartas de variables se dividen en medias, rangos de desviación y de individuales. Estas cartas tienen características muy específicas. Voy a comenzar con esta primer carta, que es la más sencilla, la de medias, y que en ocasiones se combina con medias y rangos, medias y desviaciones para poder hacer mayores análisis. Algo muy importante es que esta carta de medias las utilizamos cuando sabemos que estos procesos son masivos en su producción y que eventualmente o de manera muy específica ya se tienen especificados los tiempos en los cuales se deben de estar realizando los muestreos. Se determinan cada hora, cada 45 minutos, cada media hora. Y algo muy importante también aquí es saber el tamaño de nuestro subgrupo. Se recomienda que para la carta de medias, nuestra n del subgrupo sea mayor a 3, pero menor a 10. Esta es una recomendación porque hay otro tipo de cartas en donde sí tal vez n puede ser un poquito más grande. Entonces, pues bueno, estas son las características y la idea principal de utilizar esta carta de medias es que podamos nosotros analizar cómo es que se dan los cambios de estos medios, de las medias o promedios de cada uno de los subgrupos y determinar si estadísticamente estos cumplen con las características del proceso. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Este ejercicio nos dice que en una empresa del ramo metal mecánico se fabrican punterías. En particular, el cuerpo de cierta puntería debe tener un diámetro exterior de 0.02 metros o 2 centímetros, con una tolerancia de más o menos 25 micrómetros. La especificación inferior, que se denota por las iniciales EI, es igual a menos 25 y la especificación superior ES es igual a 25. Algo aquí muy importante es que estas especificaciones normalmente ya las va a dar la empresa, que van a ser especificaciones o datos muy independientes de lo que nosotros podamos encontrar como límite superior o límite inferior. Estos son muy diferentes. Nos dice que en una de las últimas etapas del proceso de fabricación de las punterías, cada hora se midió el diámetro de 5 punterías y en la tabla siguiente se aprecian los datos de 4 turnos, lo cual le llevó 2 días. Nos pide que determinemos los límites de control para medias y especifiquemos el comportamiento del proceso. Bueno, tenemos aquí nosotros lo que es la muestra y en esta muestra nosotros durante esos, 2 días nos están dando 25 muestras. Ahora, en cada muestra nos dice que se midieron 5 punterías y estas 5 punterías son la que nos dan aquí por filas y ese es el subgrupo. Quiere decir que aquí nuestro subgrupo es igual a 5. ¿Y por qué es importante determinarlo? Porque de acuerdo a diferentes
fórmulas que nosotros estemos utilizando, vamos a utilizar una tabla de factores para la construcción de las cartas de control y es importante determinar cuánto vale nuestra n. Así que bueno, de acuerdo a las fórmulas, nosotros podemos hacer el cálculo de estas cartas de control de medias. Primeramente, bueno, de medias es esta parte. LCS es el límite de control superior y nos dice que está dado por la media de medias más el coeficiente A sub índice 2 multiplicado por la media de rangos. A final de cuentas, para obtener la carta de medias necesitamos nosotros sacar la media del rango. Nunca pueden estar como separados. Por eso es que siempre se relaciona así como medias y rangos. Tenemos también lo que es el límite central, que es igual a la media de medias, y lo que es el límite de control inferior, que es la media de medias menos el coeficiente A sub índice 2 multiplicado por la media de rangos. Así que bueno, voy a copiar esta fórmula para que se pueda entender qué es lo que voy a hacer. Inciso A. Cálculo de los límites de control. Y vamos a comenzar por el límite superior. Bueno, de acuerdo a esto, me dice que yo debo de sacar la media de medias y esta media de medias es igual al promedio de los promedios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primeramente, nosotros tenemos que sacar la media por cada uno de los subgrupos, es decir, el promedio. Para eso voy a utilizar la función promedio y voy a tomar la medición que se hizo en estas 5 punterías. Entonces cierro y doy enter. La media o el promedio de estas 5 punterías es igual a 2.4 y esta función que programé la voy a arrastrar. Pueden ustedes arrastrarla hasta el último valor. Aquí está. O yo les recomiendo que para más fácil se sitúen en la celda en la parte inferior derecha y cuando se pone este tipo de cruz, vean cómo ahí en la celda se pone así como blanquito y en esta parte ya se ve una cruz negra. Nada más denle doble clic y ya automáticamente lo arrastra. Y bueno, recuerden que les decía que también necesitamos la media del rango. Bueno, voy a terminar con esta parte de la media. Aquí yo ya saqué la media por cada uno de los subgrupos, pero necesito sacar la media de medias, que sería la media de todos los promedios. Entonces aquí voy a volver a utilizar la función promedio, pero ahora voy a utilizar todos los valores de la columna. Hasta aquí. Y ahora sí, este 1.48 va a ser igual a la media de medias. Déjenme lo escribo aquí. Muy bien. Este es igual a la media de medias. Muy bien. Ay, no. Puso mal. Así. Entonces la media de medias es igual al promedio ya de todos los promedios. Y les decía que también necesito el promedio de los rangos. El rango es la diferencia que existe entre el valor más grande menos el más pequeño. Entonces para eso voy a utilizar la función que dice max del valor máximo y voy a tomar estos 5 valores del subgrupo y eso es para que me determine el valor máximo en cada una de estas filas, pero le tengo que restar el valor mínimo, entonces sería menos min y selecciono de igual manera estas 5 muestras y ahí ya me da el rango y voy a hacer lo mismo, lo voy a arrastrar y
pues aquí también voy a sacar el promedio, así que nada más lo voy a arrastrar a un ladito. Pero aquí, bueno, no voy a utilizar este símbolo, sino que voy a utilizar insertar ecuación. Va a ser nada más el de una línea. Entonces la media de rango va a ser igual a 45.24. ¿Sí? Entonces ya tengo lo que es mi valor de medias y media de rangos, porque estos los voy a utilizar, los voy a marcar con un color diferente para que sepan que esos son los datos que nosotros vamos a ocupar. Entonces ahora sí, voy a hacer el cálculo del límite de control superior. Bueno, déjenme. Voy a insertar uno para ponerle aquí. Límite de control superior, porque vamos a hacer cálculo de tres: el límite de control superior, el central y el inferior. Para esto, entonces, nosotros vamos a tener que, déjenme lo pongo de este lado. Nos dice que es la media de medias, donde yo ya tengo el valor de 1.48, la media de rangos, que es 45.24, pero este valor de A2, ese lo tenemos que sacar de una tabla que se llama tabla para los factores de construcción de las cartas de control. Lo pueden buscar así en internet o normalmente en cualquier libro de control estadístico, normalmente en los anexos. Entonces, si se fijan, bueno, en esta carta, bueno, en esta tabla, nos da lo que son nuestros valores o nuestra columna para construir una carta de medias, que es esta de aquí. También nos da valores para la carta de rangos, si se fijan, bueno, pues aquí vamos a utilizar más variables, más coeficientes. También para la carta de desviaciones, la carta S, y también para la estimación de sigma. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la carta de medias. Primeramente debemos de saber cuánto es el tamaño de nuestra muestra. El tamaño de nuestra muestra es 5. Por lo tanto, estos son los valores que nosotros vamos a utilizar. Y ya nada más dependiendo del tipo de carta, bueno, nuestra carta es de medias, quiere decir que el factor A subíndice 2 va a ser igual a 0.577. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar. Así que bueno, voy a empezar a programar. Voy a poner es igual a la media de medias, selecciono el 1.48 más 0.577 que viene de la tabla multiplicado por 45.24 y doy enter. Y esto, el límite de control superior nos dice que va a ser igual a 27.58. Este, como dice, es el límite superior de nuestra carta. 27.58. Ahora vamos a calcular el límite central. Ok, el límite central, la fórmula nos dice que es igual a la media de medias. Ok, nos dice que es igual a la media de medias, lo que quiere decir que límite central va a ser igual, este va a estar sencillito porque pues aquí ya no tenemos que hacer mucho, solamente tenemos que ponerle aquí a nuestra celda que este valor es igual a 1.48 y listo, ya está. Ahora vamos a calcular lo que es el límite de control inferior. Límite de control inferior. Ok, este límite de control inferior
a ser igual, déjenme. La fórmula nos dice que es la media de medias menos la diferencia del producto de A subíndice 2 por la media de rangos. Si se fijan, bueno, a final de cuentas es prácticamente lo mismo que se calculó en el límite de control superior, solamente que en vez de sumar ese producto, ahora lo tenemos que restar. Entonces, límite de control inferior es igual. Nosotros podemos volver a hacer el cálculo de... Nosotros podemos volver a hacer la programación aquí en esta celda, pero como nada más es cambiar un signo, yo les recomiendo que copien ya esta programación que tienen. Aquí le voy a dar control C y es muy importante que le den enter. Lo voy a pegar aquí y le voy a poner control V y en vez de sumar le voy a poner que lo reste y listo, ya está. Entonces ahora el límite de control inferior es menos 24.62. Quiero aclararles por qué les digo que den enter. Ok, voy a copiar la fórmula y si yo me voy por decir esta celda, yo ya cambié la programación, entonces por eso es importante que le demos enter, ya está copiado y ya nada más aquí le damos control V y ya podemos hacer los cambios, ¿sí? Bueno, nosotros ya tenemos estos límites de control. El inciso A nos dice que calculemos los límites de control para medias y especifiquemos el comportamiento del proceso. Me voy a apoyar de la gráfica para poder hacer esta conclusión del comportamiento del proceso. Aquí voy a poner límite de control superior, límite central y límite de control inferior. Bueno, aquí, como quiero una gráfica, voy a tomar mi valor del límite de control superior, que es 27.48. Y como lo voy a graficar, voy a bloquearlo con la tecla F4. En caso de que no les funcione directamente con F4, deben de observar si en su teclado existe cerca de la parte inferior izquierda una tecla cerca de control que tiene FN. Van a tener que, si tienen FN, van a tener que presionar FN, F4, para que se pongan estos signos de pesos. En caso de que no lo haga, ay no, cancelar. En caso de que no lo bloquee con estas, con la tecla de F4 y FN, entonces ustedes lo pueden hacer de manera manual. Antes de la letra de la celda, ustedes mismos pongan el símbolo de pesos y antes de la numeración también pongan el signo de pesos y con eso ya queda fijo. Es decir, que cuando nosotros arrastremos ese valor, para los 25 valores de la muestra que yo tengo, siempre debe de estar el límite de control superior. Ahora voy a tomar el límite central y voy a hacer lo mismo, lo voy a bloquear y lo voy a arrastrar. Es 1.48, lo bloqueamos. Y voy a tomar el límite de control inferior, que es menos 24 y aquí ya lo bloqueo. Listo, entonces tomo estos dos valores y los arrastro. Muy bien, entonces voy a hacer esta gráfica. Voy a tomar estos tres límites más, aquí voy a dejar presionado la tecla control, más la columna de la media. Sin el valor de medias, solamente las 25 muestras. Y voy a insertar
un gráfico. Este gráfico debe de ser de líneas. Aquí nada más chequen muy bien. Necesito un gráfico como este que se está viendo, donde están líneas horizontales y una donde están todas las medias. A veces da como este tipo de gráficas. Este tipo de gráficas no nos va a funcionar porque no se ven estos tres límites. Entonces, bueno, va a ser como este y ya nada más va a depender mucho del tipo de diseño que ustedes utilicen. Bueno, yo voy a poner este porque siento que resalta un poquito más. Voy a traerme el... Ay, no. Control Z. Me voy a traer el gráfico hacia abajo para poder hacer la conclusión aquí, a un lado de donde calculé estos límites. Bueno, el gráfico va a llevar por nombre gráfico de medias. Gráfico de medias. Aquí creo que no podemos insertar, déjenme ver. No. Bueno, sí, gráfico de medias, porque si no puedo poner el símbolo. Ok. Si se fijan, nos dice que la línea horizontal azul representa el límite de control superior. La línea naranja es el límite central, la línea gris es el límite de control inferior y la línea amarilla es la línea de las medias de cada una de estas muestras que se tomaron, que son 25. Bueno, lo que nosotros primeramente debemos de observar es si existe algún punto de estos de las medias que se encuentre fuera, que se encuentre por arriba del límite de control superior o que se encuentre por debajo del límite de control inferior. Si se fijan, no hay ningún punto. Por lo tanto, aquí se concluye que el proceso está dentro de un control estadístico. Porque no rebasa o no sigue estos límites. Sin embargo, nosotros tenemos que ver cómo es el comportamiento de cada uno de estos puntos, cómo es que van fluctuando. Si se fijan, bueno, este está casi cerca de la media, luego baja, luego otra vez vuelve a estar cerca de la media, sube, otra vez como que se quiere acercar, pero baja y sube y baja y otra vez ahí está. Y luego en este punto, bueno, como que tiene una caída muy fuerte y luego medio otra vez se recupera y luego baja y sube, pero después vuelve a subir. Entonces, aquí nosotros tenemos que especificar si estos puntos tienen una tendencia a irse hacia el límite de control superior, si tienen una tendencia a ir por el límite de control, si tienen ciclos, si viéramos que, por ejemplo, como que bajan y suben y luego bajan y suben, si viéramos que realmente pues todos tienen un comportamiento igual, pero en este caso sí tienen una variación en los puntos. Entonces, la conclusión aquí, déjenme... Voy a tomar estas celdas para que se vean. Inicio, déjenme las combino. La conclusión es que el proceso se encuentra dentro de los límites de control estadístico. Ok, en esta parte es muy importante que nosotros digamos que está dentro de los límites de control estadístico. Esta parte, ¿por qué? Porque si se fijan, son muy diferentes las especificaciones que nos da el proceso. Nos dice que la especificación inferior es de menos 25 y la especificación superior es de 25. Es lo que manda la empresa, que así se debería de trabajar, que son cosas muy diferentes a lo que nosotros estadísticamente calculamos.
Por eso es que debemos de decir que está dentro de los límites de control estadístico, porque es lo que nosotros calculamos, ¿sí? Entonces, sin embargo, se tiene mucha variación entre las medias de cada uno de los subgrupos. Y esto se debe a que nosotros podemos ver cómo es que van variando cada uno de estos puntos, por eso decimos que tienen mucha variación. Ahora, con esto nosotros concluimos este primer inciso. Sin embargo, hay otros incisos en donde nosotros podemos determinar ya específicamente índices de control de capacidad, podemos hacer comparaciones con los rangos, podemos hacer el cálculo de los límites reales, podemos determinar, hacer comparaciones con los límites o con las especificaciones reales y determinar realmente si aún con esas especificaciones cumple el proceso. Pero bueno, eso lo voy a ir explicando en otros videos para que vayan realizando cada una de estas cartas y no como que se vayan llenando de tanta información. Entonces, como este primer punto sería todo, espero que les haya servido esta explicación, que trate de darla lo más sencilla posible para que ustedes puedan entenderla. Así que bueno, pues les agradezco mucho para ver este video. Y en el cómo hacer con los límites y cómo hacer también el cálculo de los índices de capacidad de producción, cómo hacer las comparaciones y demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.